Buenas tardes y bienvenidos a Cuba Nuestra, programa del canal digital de UNCUBA. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre fundamentalismos religiosos, un término que ha ganado creciente protagonismo en el debate sociopolítico cubano. Aunque sus expresiones son muy diversas, tal vez la más visible la tuvimos en relación con la campaña que rechazó la inclusión del matrimonio igualitario en la Constitución que se aprobó en 2019. En esta ocasión, para hablar de este tema, tenemos a dos invitadas que lo conocen muy de cerca. Elaine Saralegui, pastora de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, teóloga y activista por los derechos de las personas LGBTIQ+, y Ailín Torres Santana, investigadora postdoctoral de la Fundación Rosa Luxemburgo y columnista de ON Cuba. Ante todo, quiero agradecerles a ambas que estén aquí con nosotros para conversar de este tema. Quisiera comenzar por un aspecto que me parece fundamental a la hora de discutir el fundamentalismo religioso. ¿Qué es el fundamentalismo religioso? ¿Es correcto utilizar este término? ¿Hasta qué punto oponerse a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, representa el regreso a los fundamentos de alguna religión? Por favor, Elaine, si pudieras comentarnos sobre esto desde tu práctica como pastora, como teóloga, incluso como activista. Qué bueno poder estar aquí y hablar de estos temas que tan importantes son, ¿no? Primeramente, el fundamentalismo religioso evidentemente es un movimiento reaccionario, sí. Se atribuye también a diferentes movimientos, grupos religiosos, políticos, sociales, aunque no podemos dejar de situar en estos puntos que surge precisamente en el ámbito evangélico cristiano. Aunque hoy se utilice también el término apropiado al judaísmo, al islam. Mi propuesta, la mía, es verlo siempre desde diferentes aristas, desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, mi teología habla de quién yo soy, o sea, desde cómo yo, cómo yo me encuentro, mi corporalidad como teóloga, ¿no? Y ver entonces esto desde diferentes perspectivas lo que hace es que nos ayuda a entender este término desde diferentes también personas, diferentes teóricas, diferentes personas que están estudiándolo de diferentes ámbitos, y esto lo que hace es que de alguna manera contribuye y enriquece este diálogo y estos saberes. He escuchado algunos teólogos y teólogas que dicen que eso le compete solo a la teología. A mí me parece que no, que nos compete a todos porque nos afecta a todos. El fundamentalismo, bueno, surge como una reacción a la crítica moderna y se habla, como tú dijiste también, ellos hablaban de, o sea, una reacción también a la pluralidad cultural, a la modernidad, con estos 5 famosos puntos fundamentales o fundamental, que es de los que tú estabas hablando. Y tiene, bueno, una serie de características teológicas que no vamos a entrar en esto. Son grupos reaccionarios, son movimientos de protesta que dan respuestas inamovibles a diferentes desafíos sociales. Bueno, para desplegar su doctrina han utilizado canales de comunicación, utilizando recursos de la modernidad. Aquí en Cuba, por ejemplo, bajo la libertad religiosa de expresión, pretenden utilizar canales de los medios masivos de comunicación que son estatales para difundir su discurso de oposición al aborto, fundamentalmente, y a los derechos de la comunidad LGBTQ+, y influir en el debate social en este sentido. Están apoderándose también aquí, de alguna manera, y en Latinoamérica, ¿no?, de las instituciones educativas, de los medios comunicativos, de los sistemas de salud, en la opinión pública, en el gobierno, en las políticas, para alcanzar un poder político religioso en definitiva. De ahí, bueno, el giro a la extrema derecha en gobiernos de la región y en posturas políticas de la que Ailín hablará. A mí me gusta también utilizar otro término que la teóloga reverenda Margarita Sánchez de León en nuestra pasada jornada sociológica nos estuvo hablando de esto, y que precisamente han sido las feministas las que han hablado de esta categoría de contramovimiento social. Un concepto, como dije, propuesto por algunas feministas cuando hay movilización social o movimientos sociales con un éxito en la defensa de derechos. Hay grupos que pretenden entonces socavar esos derechos y de ahí entonces llamarles como contramovimientos. Ya no reaccionan tanto, como bien decías tú, contra la modernidad con esos puntos, sino, y a la teología de la liberación en definitiva, sino directamente contra las luchas feministas, básicamente, y de la comunidad LGBTQ más fundamentalmente, y estos derechos conquistados.
Una vez que se comenzó a conquistar estos derechos, hubo una gran preocupación por parte de estos movimientos fundamentalistas, articulándose para entonces revertir el espacio ganado en materia de derechos humanos por estos colectivos. Por ejemplo, la Iglesia Católica en ese momento saca su ecología humana, su teología de la ecología humana, junto con la antropológica de la complementariedad, donde decía que la mujer complementa al hombre, y la cuestión, bueno, de la familia, que va a haber un caos porque no va a haber procreación y todas estas cosas. Margarita entonces nos alertaba de que el concepto colonización, porque ellos decían que eso venía de fuera y que estaban colonizando en nuestros pueblos, y Margarita nos alerta que este concepto de colonización tiene un significado muy especial y muy triste en nuestros pueblos latinoamericanos, por lo que ha tenido un éxito que se pegue o se conjugue el término de colonización con conceptos asociados a la ideología de género, ¿no? La ideología de género nos está colonizando y viene desde afuera. También, y a mí me gusta mucho mirarlo desde esta arista, nuestras amigas de Soulforce, ellas se autodenominan sinvergüenza. Ellos están hablando, o ellas están hablando mucho allí de lo que es un término de violencia espiritual y un término de supremacía cristiana. Y ellos dicen, cuando los sistemas de dominación, como la supremacía blanca, la colonización, el capitalismo, se relacionan parásitamente, estoy citando lo que ellas hablan, ¿no? Parásitamente con el cristianismo, robando las estructuras sociales, políticas del cristianismo, las instituciones, los fondos, las influencias sociales, el lenguaje, y la entrelazan con este sistema de violencia, esto hace que envenenen la religión. La supremacía cristiana no es el cristianismo, dicen ellas, ¿no? Es una religión que se utiliza para eliminar, matar, vulnerar a las personas LGBTIQ+, los cuerpos racializados, las mujeres, y la alerta es no subestimar nunca el poder del cristianismo hecho arma, utilizado para imponer, para controlar, para someter a los cuerpos abyectos. Este es un término que me encanta de una teóloga feminista que se llama Mariluz Rojas, en todas estas cuestiones, ¿no? Ellos lo que quieren es precisamente socavar toda esta influencia o estos avances en materia de derechos humanos que ha tenido en las luchas, bueno, de los movimientos de las mujeres, los movimientos también de las personas LGBTQ+. Entonces, a mí me gusta mirarlo desde, o sea, de alguna manera el término tradicional nos alumbra de dónde sale, de dónde vienen todas estas cosas, de dónde viene esta organización. Y los otros dos términos de los que te estaba hablando, las otras dos maneras de verla, las otras dos aristas, la de las teólogas feministas y la de verla como supremacía blanca y como contramovimiento, eso nos va a ayudar mucho para poder entender. Hay muchos, bueno, como te decía, hay muchos teólogos que dicen, no, esto nada más que le compete a la teología. A mí me parece que le compete a todos, a todas y a todos, porque estamos siendo muchas personas, estamos siendo afectadas por precisamente los fundamentalismos religiosos. O sea, creo que todo el mundo dentro de sus saberes tiene muchísimo que aportar a esto, y mientras más personas se unan a aportar muchísimo mejor para entenderlo y sobre todo para desarticularlo. Muchas gracias, Elaine. Tú mencionabas un término muy importante, que es el término ideología de género, que lo hemos escuchado como parte de una arremetida conservadora global. Y es que este término paraguas agrupa temas que van desde la educación sexual integral hasta los derechos de las personas LGBTIQ+, y también derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos y de todo tipo. A partir de este término, Aileen, justamente yo quería que tú nos esclarecieras cuáles son las conexiones entonces del fundamentalismo religioso cubano con una arremetida conservadora a escala regional y global, y qué papel juega dentro de este tema el término ideología de género. Sí, gracias, Leomila, y gracias a Cuba también por el espacio, a Elaine, por supuesto, por compartir con ella aquí. Quería retomar primero algo que estaba comentando Elaine, que me parece importante para continuar complejizando ese debate, ¿no? En efecto, el campo al que tú hacías referencia y el campo al que hacía referencia Elaine está clarísimo, o sea, está clarísimo que existe ese espacio como campo político donde convergen actores distintos, pero me parece que continúa en disputa el cómo nombrar.
lograr, ¿no? Y no es una cuestión solamente nominal, no se trata solo de algo nominal, sino que cuando clasificamos actores sociales y políticos concretos, eso tiene consecuencias y tiene detrás pues ciertos tipos de enfoques que se dan o no se dan, se producen o no se producen. Algunas personas hablan de antiderechos, algunas personas hablan de reaccionarismos, como tú decías. En determinadas coyunturas, en relación con agendas muy puntuales, a veces se habla de pro vida, con las comillas que corresponde, o de pro familia, con las comillas que corresponde. A veces se habla también, por ejemplo, de élites o fuerzas políticas conservadoras, de fundamentalismos religiosos, de actores antigénero, o sea, hay distintas maneras de nombrar el mismo campo. Yo creo que sigue siendo una discusión compleja, una discusión que debemos afrontar. Otras investigaciones, por ejemplo, llaman la atención sobre que en realidad frente a lo que estamos es frente a un movimiento de base neointegrista católico que se ha abierto en alianzas específicas, alianzas políticos culturales con los fundamentalismos evangélicos. Entonces, creo que seguimos debiéndonos una discusión informada, sistemática, que no tiene por qué terminarse, sino que debe producirse en relación a cómo mismo se están produciendo las propias acciones políticas, ¿no? Y el propio campo político entre los distintos actores. A mí en particular me interesa mucho hablar de neoconservadurismos, me interesa mucho hablar de neoconservadurismos porque eso nos permite pensar al campo religioso y al campo secular y secularizado. O sea, nos permite dar cuenta de cómo estos actores de matriz religiosa establecen alianzas y a veces sinergias, sin necesarias alianzas explícitas, con otro tipo de actores neoconservadores que no son exactamente actores religiosos, pero que en efecto defienden la misma agenda. En todo caso, más allá de la clasificación concreta, existen varias coincidencias que me parece importante, tanto dentro del campo teológico como desde las investigaciones académicas de otro tipo sobre de qué estamos hablando. Me parece que es súper importante tener en cuenta de que a lo que nos estamos refiriendo hace alusión, entre otras cosas, a que lo que se está produciendo en el último tiempo es una repolitización del campo religioso, que ahora es más diverso que antes en términos de actores, y eso también es importante considerarlo, que su activación desborda los predios eclesiales y las comunidades de fe, o sea, hay una intención explícita y sistemática de ir hacia otros campos políticos no necesariamente relacionados o pertenecientes al campo religioso y de la fe, y que por otro lado se establecen muchas alianzas entre actores neoconservadores de distinto tipo, religiosos y no religiosos. Entonces creo que todos estos actores que podrían eventualmente, que yo clasifico como neoconservadores junto con otras personas, llaman la actualización, llaman la atención sobre cierto tipo de actualización y mutaciones del conservadurismo de antes, ¿no? O sea, por una parte, en efecto, permanece un fuerte apego a la tradición cristiana, a la defensa de un orden que es considerado natural, a la moralización de la esfera pública, eso es completamente importante, la esfera pública más allá de los predios religiosos y eclesiales, y a la perpetuación de determinados tipos de estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que tienen un orden jerárquico. Y eso se conecta con algo que Elaine comentaba antes, del tema de la complementariedad, porque justo el dispositivo de la complementariedad ha sido también un dispositivo político democratizador importante, por ejemplo, para las comunidades indígenas de América Latina, que también hablan de complementariedad. Lo que pasa es que hablan de complementariedad en otro registro, por otro lado. Entonces no hay que confundir el tipo de categorías de los que ellos hacen uso como si esas fueran las únicas lecturas posibles, ¿no? Porque una cosa es una complementariedad democrática y horizontal y otra cosa es una complementariedad que coarta derechos, que es jerárquica y que reproduce desigualdades. Entonces es súper complejo lo que estamos hablando, por eso es tan importante conversarlo y seguirlo conversando y analizando. Ahora, específicamente sobre tu pregunta, que ya caigo en ella, relacionada con cómo se conecta el movimiento, este campo político del que estamos hablando en Cuba, con lo que está pasando en América Latina y qué lugar juega la ideología de género en este sentido, pues a mí me parece que una de las características más claras es su globalidad. O sea, ¿de qué manera se conecta Cuba con América Latina en este tipo de análisis que estamos, en esta conversación que estamos teniendo ahora? Bueno, se conecta vía la forma en que estos movimientos antiderechos, neoconservadores, fundamentalistas,
han adquirido un fuerte sentido global y un tipo de estrategias que está actualmente muy globalizada y que lo hacen a través de redes transnacionales que están muy bien armadas y que están muy bien conectadas. Se ha comprobado para otros países de América Latina cómo esas redes operan, cómo generan estrategias muy bien articuladas. Y yo creo que para el caso cubano todavía hay muy pocos análisis en ese sentido, que debemos seguirlos produciendo, debemos producirlos más desde distintos frentes. Ahora, aunque no hemos producido muchos análisis desde Cuba sobre eso, lo que sí me parece claro es que por el tipo de consignas que usan, por el tipo de programas que están expresando, hay conexiones muy importantes y deben ser conexiones tanto de pertenencia a esas redes transnacionales como de referencia, ¿no? Tomándolas como referencia. Pensemos en Con mis hijos no te metas, por supuesto, que ya ha llegado a Cuba y que es una plataforma ecuménica donde se intersectan neoconservadurismos católicos y neoconservadurismos evangélicos. Pensemos en el programa de cuestionamiento furibundo a la educación sexual integral, a los derechos a la interrupción voluntaria de los embarazos. O sea, esos son programas que están atravesando todo el mundo y toda la región, muy especialmente América Latina o muy especialmente lo que llamamos el sur global. Entonces, por esa vía hay una conexión que yo creo que es muy, muy pregnante. Sí, ahora, a la misma vez, me parece súper importante llamar la atención sobre que no estamos hablando de un bloque, no estamos hablando de un campo homogéneo. Cuando vamos a los cultos, por ejemplo, vemos que hay cultos muy diferentes y congregaciones muy, muy distintas, que algunas se definen como denominaciones específicas, pero otras no, que algunas defienden ciertos tipos de autoritarismos y de programas políticos muy claramente neoliberales, pero otras no. O sea, es un campo sumamente diverso y no podemos, por supuesto, dejar fuera tampoco lo que está pasando con el catolicismo y no podemos dejar fuera tampoco lo que está pasando fuera del campo religioso. Entonces, finalmente, el asunto de la ideología de género es obviamente fundamental, lo sabemos, solo basta asomarnos al tipo de discusiones que se producen para darnos cuenta que es fundamental. Ahora, la ideología de género, lo que ellos llaman ideología de género, no es solo un discurso, ¿no? No es el discurso de la ideología de género. La ideología de género es en efecto un dispositivo discursivo y un dispositivo retórico, es un concepto, pero también es una estrategia política y es un núcleo desde donde se resiste la ampliación y la garantía de los derechos y se formulan entonces programas políticos antidemocráticos que son integrales. No solamente un discurso, sino es un campo, es un saco, un cubo donde caben muchísimas cosas. Cuando analizamos los discursos y las apelaciones que hacen los neoconservadurismos religiosos a la ideología de género, vemos que se refieren a cosas muy distintas. Si vemos la primera vez, cuando se creó Con mis hijos no te metas en Perú, por ejemplo, la definición que dieron de ideología de género es distinta a la que dan en otras ocasiones, en otras plazas políticas. Se producen una serie de programas, una serie de argumentos que son distintos entre sí y que se usan estratégicamente. Entonces van a hablar de ideología de género para referirse a una cosa y para referirse a otra completamente diferente en otro momento, porque es muy maleable, está siendo muy permeable ese concepto, ese dispositivo de la ideología de género. Y no debemos olvidar que la ideología de género viene del catolicismo, ¿ya? Que la primera vez que se usó el término ideología de género fue justamente desde el campo católico, ¿no? Y de la lucha de la ideología contra la ideología de género porque debilita, porque menoscaba la vida familiar, y eso fue en el 2007. Entonces, la ideología de género viene desde ahí, después se ha expandido y se ha convertido en algo que unas académicas húngaras, si mal no recuerdo, hablan como, o sea, ellas llaman a que el género se ha convertido en una suerte de pegamento simbólico, ¿no? De pegamento simbólico donde se unen muy distintas disputas y muy distintas luchas y que sirve para aunar actores antiderechos de distintos signos religiosos y no religiosos. Bueno, la ideología de género se ha convertido en eso, en una suerte de pegamento simbólico que une distintas denominaciones religiosas neoconservadoras y también neoconservadurismos no religiosos. Entonces, obviamente hay que prestarle muchísima atención
a cuáles son los contenidos que se otorgan a la ideología de género en determinadas disputas políticas muy específicas. Muchas gracias, Aileen. A partir de lo que tú nos comentas sobre las lecturas regionales y globales, que sin duda contribuyen muchísimo a darnos pistas para entender cuáles son las dimensiones del problema y cuál es la repercusión de su avance en Cuba, del avance de estos movimientos fundamentalistas en Cuba. Elaine, yo quisiera que tú nos comentaras entonces cómo estas lecturas aportan a entender entonces los retos específicos que crea el fundamentalismo religioso para el activismo LGBTIQ+, en la Cuba de hoy, de la que nosotras formamos parte. Esto, no, me quedé escuchando a Aileen porque siempre hay otras aristas, ¿no? Desde otros saberes que uno no maneja. Y bueno, vamos a concentrarnos en la pregunta. Retos. Eso nos los hemos planteado, yo creo, desde hace 2 años que estamos trabajando, al menos nosotros, la cuestión de los retos, ¿no? Porque evidentemente nos reta. Si el capitalismo neoliberal y el capitalismo y el cristianismo fundamentalista se han aliado, o no estoy utilizando los conceptos de Aileen, pero bueno, más o menos por ahí, se han aliado para ponerse violentamente a nuestros cuerpos adyectos, ¿no? Contra los derechos de las mujeres, como tú decías, la comunidad LGBTQ+, contra los cuerpos racializados, las culturas indígenas, otras maneras de expresar y vivir la espiritualidad. Entonces yo creo que la alerta la estamos haciendo hace mucho tiempo acá con los activistas porque es bien grave, ¿no? Eso compete entonces a muchas personas y compromete a muchas personas. Primeramente, conocer y estudiar cómo están operando, cómo son, cuáles son sus intenciones, cómo se están desplegando, cómo desarmarlo de alguna manera, cómo están llevando la Biblia y este Dios patriarcal, capitalista, neoliberal, misógino, homofóbico al ámbito público y político para impactar en los mecanismos de control social desde el Estado. Entender que en Cuba genera una gran movilización también para subvertir, o sea, yo estoy interpretando que también hay una gran movilización en los últimos tiempos para subvertir un Estado socialista a otro capitalista neoliberal, que no es el de los... Y yo estoy viendo últimamente, me imagino que Aileen hable de eso, de la plataforma que ellos han creado de Haz a Cuba piadoso otra vez, ¿no? Que nos recuerda un poco al eslogan republicano de Haz America Great Again, o sea, buena otra vez, grandiosa otra vez, y a pesar y además es un endiosamiento también a la figura de Donald Trump y a todo este neofascismo de América Latina. Y entonces ellos están tratando a mi modo de ver, ¿no? Aunque ellos me critican porque yo diga esto y soy la que estoy aquí, de hacer algo caótico, ¿no? En la sociedad para poder socavar los derechos, pero también poder colarse o implementar políticas públicas de alguna manera. Vemos cómo ellos están reclamando el espacio, por ejemplo, de las comunicaciones, o sea, a través de la cuestión bueno, todos tenemos los mismos derechos, nosotros también tenemos derechos a estar en esos espacios, y entonces son cuestiones muy delicadas. Yo creo que estudiarlo es uno de los primeros retos, ¿no? Entenderlos, leerlos, perfilarlos de diferentes saberes. Yo creo que otro de los retos es tener un conocimiento de que en Cuba, bueno, no será diferente. Yo recuerdo, creo que fue hace 2 años que estuvo con nosotros la teóloga que ha estado varias veces, la reverenda, que también ahora está en las cuestiones, tratando de impactar, bueno, en las cuestiones políticas en Brasil, Alexia Salvador, nuestra amiga Alexia Salvador, una pastora trans, y ella nos decía, en Cuba no será diferente, en Cuba va a llegar todo esto, va a llegar la violencia, va a llegar el discurso de odio, va a llegar incluso violencia física, como está pasando, bueno, en Brasil, y va a llegar todo este mecanismo, bueno, del fundamentalismo religioso acá. Acá no va a ser diferente y bueno, yo creo que estudiar el contexto latinoamericano y lo que está sucediendo allá nos puede dar muchas luces, ¿no? Aunque Cuba sea diferente en muchas cosas. También me he encontrado con videos de profesionales de la salud, profesionales de la educación, donde ellos están avalando este discurso. O sea, porque son personas que pertenecen a estas congregaciones y están avalando
este discurso pro familia, este discurso pro vida, este discurso fundamentalista, este discurso conservador, y lo están haciendo como profesionales. Incluso la última entrevista que vi, el médico fue con su bata de médico a hablar en contra del aborto. Entonces, esto es muy preocupante, ¿no? Porque de alguna manera están impactando en esos lugares del Estado laico con sus ideas religiosas, ¿no? Y tratando de ver cómo se van colando en todo este entramado, en todos estos entramados sociales. Y eso es para mí bien preocupante. Ya quizás no puedan llegar desde las alianzas políticas que se puedan hacer a través de partidos, a través de financiar, a través de transnacionales, pero sí aquí lo están haciendo de una manera, porque es que el espacio público o el espacio laico y el espacio religioso no se puede delimitar, ¿no? De alguna manera es muy permeable. Y me preocupa también la ingenuidad con que ciertos cristianos y cristianas están afrontando y hablando sobre esto, basado entonces en la libertad religiosa. Yo creo que no se está haciendo desde muchas personas, ¿no?, las adecuadas lecturas. Bueno, hay libertad, sí, pero tú tienes libertad, pero no para delimitar mis derechos, para violentar los derechos de personas concretas, ¿no? Y entonces yo pienso que también, de alguna manera, otro de los retos sería que deben haber más leyes, ¿no?, que puedan delimitar los espacios, quizás leyes de culto, leyes precisamente para cómo acceder a los espacios comunicativos, quién accede, quién no, desde cuándo, pues si despliegas el discurso de odio, bueno, entonces no, si vas en contra de derechos de personas, bueno, entonces no, pero hay que delimitar bien esta cuestión de cómo se accede, quién, y no solamente el quién, sino qué discurso es el que va a acceder ahí, con qué discurso vas a acceder ahí. También está la cuestión del reto que nosotros empezamos a hablar con diferentes activistas creo que fue el año pasado, en la sexta jornada sociológica. Hicimos un taller con activistas LGBTIQ+, que no participan del ámbito religioso, son laicos, no profesan al menos la religión cristiana, y activistas desde el cristianismo o personas LGBTIQ+ o aliados desde el cristianismo, para ver cuáles son los retos que les impone esto a la comunidad, pero también a las personas cristianas. Y ahí, bueno, salieron desde las voces de las personas que estuvieron ahí, desde los muchachos y muchachas que estuvieron ahí, muchachas, salieron una serie de retos, ¿no? Y ellos decían: extender el diálogo al movimiento ecuménico, reconocer personas que comparten un sentir común, abrir espacios de diálogo con otros sectores fuera del ámbito eclesial, defender una cultura de cuidado mutuo, la cuestión de las alianzas, que yo pienso que son muy importantes. Yo pienso que uno de los retos fundamentales es poder aliarse feministas, antirracistas, los movimientos ecologistas, la comunidad LGBTQ+, un movimiento que genera todo esta lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, también. Yo creo que hay que unirse, y Margarita nos decía, no mirar las diferencias, sino mirar desde dónde sangran nuestras heridas, ¿no? Que sangran desde cuestiones en común, con derechos que se nos están vulnerando en común, y que se pretenden algunos, socavar estos derechos por parte del fundamentalismo religioso. Entonces hay que ir viendo por dónde sangran y buscar entonces las similitudes y no mirar tanto las diferencias, porque evidentemente Aylin decía, aunque ellos no son un frente tan como pareciera, o sea, tienen sus diferencias, tienen sus cuestiones que a lo mejor no son comunes en ciertas cosas, pero al menos ante esta lucha sí se unen y estas diferencias las dejan y vamos a por aquí, ¿no? Yo creo que nosotros también debemos unirnos y debemos estar más juntos, aunque nosotros también abogamos por ser más, ser más coloridos, atender más las cuestiones de las diferencias, somos diferentes, andamos por ahí, pero bueno, también desde esas diferencias tratar de unirnos en un frente común también hacia cómo lo vamos a enfrentar, cómo lo vamos a desarticular aquí en Cuba, ¿no?, en el contexto cubano. Y yo creo que ese ha sido uno de los retos mayormente, porque poder unirnos es complicado. Es muy complicado, hay muchas diferencias, hay muchos obstáculos, hay muchas cuestiones. Es muy nuevo, es muy novedoso, a veces no sabemos ni cómo lo vamos a enfrentar, ni cómo vamos a reaccionar.
precisamente una de las reacciones cada vez que el fundamentalismo religioso reacciona, ya sea en cartas en común o en cartas diferentes, de alguna manera se manifiestan en sus perfiles de redes sociales contra la comunidad LGBTQ+, en contra del aborto. Las personas reaccionan de una manera a veces muy, muy violenta, ¿no? Y la gente dice, bueno, no tan violento. Bueno, es que no sabemos a veces cómo vamos a reaccionar. Cuando son colectivos o colectivas que de alguna manera durante mucho tiempo hemos estado bajo el asedio de vulneración de derechos, bajo el asedio de discursos de violencia, entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante eso? A veces la reacción es también enfrentarlo, ¿no? Y eso denota que no sabemos en estos momentos con algo tan nuevo que está llegando, cómo nos vamos a articular. Tampoco están los espacios creados para articularse, y eso pienso que es un reto también, bueno, crear espacios para y desde dónde poder articularnos. Y hay que buscar los espacios, hay que buscar, nosotros hemos tratado de hacerlos y yo creo que muchos movimientos y muchos activistas han tratado de hacerlos en sus espacios, tratar de articularse con otros colectivos. Y yo creo que ese va a ser el mayor reto. Uno es algo nuevo, tenemos que estudiarlo, tenemos que articularnos, tenemos que al menos dentro de nuestras diferencias amar alguna agenda en común por ahí, al menos con puntos clave, innegociables, ¿no? Vamos por aquí y por ahí vamos a ver cómo vamos a ir reaccionando ante esta oleada, ¿no? No quiero utilizar términos peyorativos, aunque no se me ocurre ninguno bueno, pero bueno, ante esta oleada del fundamentalismo religioso en Cuba. Yo creo que por ahí más o menos va. Bien, gran parte de mi próxima pregunta ya ha sido respondida por ustedes al referirse a la amplitud de la agenda de los fundamentalismos religiosos, que va mucho más allá de la lucha contra un derecho específico como lo es el matrimonio igualitario, y al hablar de cómo abarca, en concordancia con el término o concepto paraguas ideología de género, diferentes temas, y cómo también interpela a diferentes sujetos políticos. Estamos hablando, como decíamos antes, desde la educación, una lucha contra la educación sexual integral de niños, niñas y adolescentes, hasta los derechos de las personas LGBTIQ+, que incluyen el matrimonio igualitario, pero no se limitan a él. Por ejemplo, los derechos a la adopción se me ocurren, etcétera, etcétera, y también otros derechos de las mujeres. Pero yo quisiera, Ailín, que tú nos ampliaras un poquito más sobre cuáles son los retos, los desafíos específicos, las amenazas que plantea la expansión del fundamentalismo religioso en el contexto cubano, en relación específicamente con lo que podemos considerar desde cierto punto de vista derechos conquistados de las mujeres cubanas, sobre todo de cara a los próximos cambios legislativos que se vienen en Cuba, por ejemplo, la aprobación del Código de las Familias, por ejemplo, la aprobación de la nueva ley de salud. Quisiera que conversáramos entonces, que nos ampliaras un poquito sobre cómo la expansión de los fundamentalismos atenta contra derechos conquistados de las mujeres cubanas, por ejemplo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y otros temas. Algo sobre lo que decía Elaine, que a mí creo que es vital, está relacionado con el tipo de, digamos, suspensión de los conflictos que se producen dentro del campo neoconservador religioso. O sea, a veces parecería, o sea, durante mucho tiempo, de hecho, el catolicismo y el evangelismo estaban en tensión en muchos sentidos, y frente a esta agenda de moral sexual hay una suerte de suspensión del conflicto justamente para producir alianzas ecuménicas que permitan llevar adelante pues esta alianza. Y eso creo que es importante. Ahora, a la misma vez, y esto se relaciona también con la pregunta que acabas de hacer, creo que hay que hacer una distinción política importante entre lo que son los liderazgos y lo que son las bases. O sea, no siempre el tipo de agenda, de programa y de razones, sobre todo el tipo de razones a las que se alude, que expresan los liderazgos y que muchas veces son las más visibles, son las razones introyectadas, asumidas y a través de las cuales funcionan las personas de a pie en el día a día, viviendo su fe, conduciendo sus propios programas de vida, los propios sentidos que le dan a las acciones que hacen. Entonces, me parece que una pregunta o una cuestión importante es preguntarnos por qué ese avance.
¿Por qué el avance? ¿Por qué han logrado calar tanto en las bases, muy especialmente en sectores populares, en comunidades empobrecidas, aunque en realidad eso funciona también en distintos estratos socioeconómicos, ¿no? Pero ¿por qué el avance? Hay respuestas distintas a eso y es en realidad una pregunta que se ha hecho también de por qué han avanzado tanto las derechas y las ultraderechas en América Latina. Y una posible respuesta a eso, justo ayer estaba escuchando a una investigadora que pensaba el tema del el voto popular a Bolsonaro en Brasil y decía, bueno, el avance en este sentido, que a veces está relacionado también con un avance fundamentalista religioso, está relacionado con distintos asuntos, por ejemplo, con un sentimiento de abandono, un sentimiento de abandono de la política, un sentimiento de abandono de otros espacios de realización y otras formas de realización de la fe, un sentimiento de abandono de las instituciones, y se tejen ahí en efecto redes que funcionan y que resuelven necesidades tanto prácticas como espirituales de las personas. Y yo creo que esa es una pregunta clave que no podemos evadir, porque a veces hay una tendencia cuando analizamos estas cosas a decir, es que están como confundiendo a la gente, es que la gente no sabe, es que la gente termina presa en esas redes. Entonces, sí, creo que hay que pensar, repito, ese campo amplio, ese campo complejo, una política que va más allá de la moral sexual, un tipo de estrategias, de sinergias y de alianzas que conectan lo religioso y lo no religioso, el uso, por otra parte, de los neoconservadurismos religiosos, de instituciones, organizaciones y proyectos laicos, porque eso ha sucedido en toda América Latina. Pensemos, por ejemplo, en Lazos de Amor Mariano, que es una organización también transnacional laica usada por el neoconservadurismo católico para llevar adelante su agenda. Entonces, hay unas alianzas ahí súper complicadas que tenemos que considerar. Y la pregunta clave, para mí la medular, si yo tuviera que elegir una, es ¿por qué avanzan? ¿Por qué calan? Y la respuesta implica unos grados altísimos de corresponsabilidad de instituciones, política institucional, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones y colectivos feministas y LGTBIQ+, que hemos operado en escenarios muy reducidos por las razones que fueren y que tenemos que analizar. Entonces, todos esos son debates que tenemos que afrontar con honestidad, intentando hacer política democrática, que para mí esa es la posibilidad del diálogo, y reconociendo y potenciando muchísimo, por eso admiro tanto el trabajo que es del AINE y el trabajo de las personas dentro del campo religioso que están apostando por los derechos, potenciando mucho la posibilidad democrática y la política transformadora democrática que puede hacerse dentro de los predios de la fe, desde el trabajo con la espiritualidad, porque no podemos entonces decir que esto es un asunto. El AINE decía, a veces dicen que esta es una discusión teológica. Bueno, a veces desde otro campo dicen, no, esto es una discusión solo de la política institucional. Y no, es una discusión, como decían, de todos los espacios, y tenemos que pensarlo para hacer política democrática y desmontar los neoconservadurismos religiosos y no religiosos, todos los cuales están también en Cuba. Es fundamental lo que acabas de decir para entender la capacidad del fundamentalismo religioso de adaptarse a determinados contextos específicos y también a los retos que esos contextos implican para su avance. Yo coincido en que la pregunta por qué avanzan es fundamental en general para entender el fenómeno, el problema del fundamentalismo religioso a cualquier escala, y sin duda es una pregunta fundamental para el futuro de Cuba. ¿Por qué avanza el fundamentalismo religioso en Cuba? Es una pregunta que lleva específicamente a revisar el activismo, a revisar las instituciones estatales, a revisarnos como sociedad civil. También es importante que aprendamos a identificar cómo yo sé que estoy ante una postura del fundamentalismo religioso, cómo es posible identificar un actor, una postura que forma parte de esta arremetida conservadora global, y cómo se expresa entonces qué actores concretos llevan adelante la agenda del fundamentalismo religioso en Cuba. A mí me parece que lo que ha comentado Laine en términos de actores concretos da un panorama bastante amplio de, en efecto, quiénes son los que provienen sobre todo del campo religioso. Ahora, otra cuestión importante es que no sabemos cuántos son.
ni exactamente quiénes son, porque muchas de estas congregaciones evangélicas no tienen registro oficial. Por tanto, en este momento no sabemos en Cuba cuántas personas componen potencialmente el tipo de denominaciones que podríamos calificar como fundamentalistas o neoconservadoras. Entonces las dos preguntas estarían unidas, ¿no? El quiénes son y aproximadamente cuántas son. Bueno, no sabemos del todo cuántas son y por tanto no sabemos tampoco del todo quiénes son en sentido más sistemático o integral, porque, repito, no tienen registro oficial, porque funcionan muy descentralizadamente. De hecho, eso es una de las características del propio evangelismo en general, y porque las plataformas que las aglutinan, pues tampoco, primero, o son de muy reciente creación, como la Liga Evangélica de Cuba, o bien todavía no tienen el nivel de alcance, digamos, que puedan unificar ciertamente a todas las que en realidad están operando. Entonces creo que eso es importante. Como mismo creo que es importante visualizar el tipo de conexiones que tienen con organizaciones, colectivos, personas del campo no religioso. Eso también me parece que compone el quiénes son. Creo que no podemos pensar una cosa distinta de la otra. Y uno de los desafíos también es entonces como producir una mirada bastante más integral sobre todas estas preguntas, ¿no? Incluidos el quiénes, cuántas personas son. Y tú hacías una pregunta clave, que es ¿cómo podemos identificar cuando estamos frente al fundamentalismo religioso? ¿No? Que eso nos permitiría también hacer este tipo de ejercicios. ¿Cómo podemos identificar? Bueno, sabemos en primer lugar que hay un programa de moral sexual bastante claro, asociado a temas que están teniendo lugar, visibilidad en América Latina como temas claves de este tipo de acción política. Repito, interrupción voluntaria de los embarazos, educación sexual integral, derechos de la población LGTBIQ+. Son como los primeros, y que en este último punto, bueno, por supuesto, entra no solamente el matrimonio igualitario, entra todo el tema de la adopción, entra, o sea, como un campo bastante más grande de los derechos de la población trans, etc. Entonces, ese programa de moral sexual es como muy claro, o sea, es como un heurístico para poder identificar cuando estamos frente a actores fundamentalistas religiosos, pero, ojo, reitero, no podemos quedarnos ahí, porque también hay otros contenidos que están haciendo parte de los fundamentalismos religiosos que no tienen que ver con la moral sexual y que no tienen que ver solamente con el orden de la familia, sino que tienen que ver también con el tipo de consecuencias que tiene la participación de las mujeres, la participación de la población LGTBIQ+, dentro de los aparatos políticos, dentro de las políticas públicas. Por eso es que se han opuesto en algunos países a las leyes de paridad, por eso es que han sido funcionales o han directamente asumido programas neoliberales en algunos países, y por eso establecen alianzas con otro tipo de neoconservadurismos, no religiosos. Entonces, sí, hay pistas para darnos cuenta de eso, que tampoco son integrales, en el sentido de que muchas veces tienen quiebres. Cuando se han hecho las pocas investigaciones en Cuba que han tenido lugar sobre eso, podemos ver que una persona puede estar en contra de la interrupción voluntaria de los embarazos, pero haber acompañado a su hija a hacerse uno, ¿ya? Porque así funciona la vida también, con esos pliegues, ¿no? No son líneas rectas que podemos identificar como unívocas, y justamente deberíamos explorar esos pliegues para ver cuáles son las posibilidades que tenemos para subvertir esos programas, que, repito, son programas políticos completamente integrales. Me parece excelente que terminemos en este punto, hablando esencialmente de la gran capacidad de movilización que han mostrado los fundamentalismos religiosos a escala global, regional y también en Cuba, y la gran capacidad de ampliación de su agenda hacia diferentes temas que no se limitan únicamente a los derechos sexuales y reproductivos, aunque esta sea la parte más visible y tal vez importante de su agenda, sino que también abarca a los derechos políticos. Estas definitivamente son puntos importantes a considerar a la hora de analizar los fundamentalismos religiosos y su papel en el debate sociopolítico cubano, y son puntos a los que sin duda es importante prestarles atención en diferentes espacios. Eso precisamente queremos hacer en este programa de OnCuba en futuras ediciones. Por tanto, yo les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Ailín. Gracias, Elaine, por su presencia aquí, y muchas gracias a ustedes por la atención.